A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Hoy vamos a ver entonces evidencias del reino. Punto 3. Recuérdenme por favor cuántos milagros se narran en Mateo capítulo 8 y 9. Acuérdense que estábamos en la expansión del reino de los cielos, estábamos con la técnica de análisis, que es dividir un entero en sus partes, ¿se recuerdan? Entonces, ahora llegamos acá a evidencias del reino, que son los milagros, Mateo 8 y 9. ¿Cuántos milagros se relatan en esos dos capítulos? 10. Son 10. ¿Cuántos en el 8 y cuántos en el 9? 5 y 5. 5 y 5. ¿Cuáles hemos visto? Léalo ahí, no hay problema, léalo ahí, repáselo. El del leproso, el del Sana la suegra de Pedro, al centurión, al centurión, el demonio de Garán. Ok, voy a hacer un examencito. Voy a hacer un examencito rápido. Por fin, sáquenme de duda a mí. ¿Cuántos endemoniados eran? ¿2 o 1? 2. Ok, está muy bien. ¿Quiénes dice que son 2 y quiénes dice que son 1? Mateo dice que son 2. Ajá. Perfecto. Ok, está muy bien. Sáquenme de la otra duda, el centurión. ¿Hablaron tú a tú cara a cara o no hablaron? No hablaron. ¿Quién los puso a hablar cara a cara? Mateo. ¿Quién echó el cuento como es? Lucas echó el cuento como es. Perfecto. ¿Cuál es el otro que vimos? Los dos endemoniados. La suegra de Pedro. Ajá. Por fin, ¿qué fue lo que pasó con la suegra de Pedro? ¿Cómo era la fiebre? Grave. Muy grave. Grande. ¿Quiénes vivían en la casa de Pedro, por lo menos? Andrés, Pedro y su suegra y su esposa, 4 al menos. 4 como mínimo, ¿verdad? Ajá. ¿Jesús fue solo o acompañado? Acompañado de Juan. ¿Con quién fue acompañado? Con Juan y Jacob. Ajá. Fíjese, todo esto es usando la técnica de comparación. Se da cuenta que tenemos el cuento completo, el cuadro completo, entonces podemos dar bien la enseñanza. Ok. Lo mismo va a pasar hoy con el paralítico, hermano. Este paralítico nos puso a caminar todo. Vámonos entonces a Mateo capítulo 9. Vamos a ver el caso del paralítico. Mateo 9, a partir del verso 1. ¿Quién lo lee? Ajá. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados ya te son perdonados. Hasta ahí. Fíjense cómo Mateo entra matando una vez. Estaba Jesús, le trajeron un paralítico y él rápido le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué dice Marco? ¿Qué dice Marco de eso? Y Lucas, vamos a Marco primero. ¿Qué dice Marco? ¿Fue así tan seco? No. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ajá. Eso no aparece en Mateo. No aparece. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea que si leemos Mateo nos perdemos esa parte. Sí, no lo dice. Segundo, Mateo, ¿qué dice? Mira cómo dice, yo se lo recuerdo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Claro, si le echamos un poquito pensando, bueno, la ciudad tiene que ser Capernaum. Acuérdense que lo iban a matar por un despeñadero en Nazaret y él se mudó para Capernaum, ¿verdad? Pero si no queremos pensar mucho, ¿qué nos dice Marco? Vuelve a leer, hermana. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum. Ahí está, ¿ves? Entonces Marco nos dice cuál ciudad. Mateo dice, pasó al otro lado y vino a su ciudad, o sea, donde vivía, su ciudad. Pero si no tenemos la referencia que ya sabemos cuando lo querían matar de Nazaret, que se mudó para Capernaum, Marcos nos dice que la ciudad era Capernaum. y que vinieron unos
amigos llevando a unos paralíticos. ¿Y por qué llevarían los amigos? Vamos a ver qué dice Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ajá, hay dos cosas hay ahí. ¿Quiénes estaban? Los escribas y doctores de la ley. Ah, ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. Enseñando. ¿Y después qué pasó? El poder estaba El poder de Dios estaba con él para sanar. Eso no lo dice ni Mateo, no. ni lo dice Marcos. Marcos. Mira, hermano, esto es una riqueza que tenemos en estos tres evangelios sinópticos, que cuando lo empezamos a usar bien, ya no vamos a querer leer uno solo, sino los tres. Yo quiero el cuento completo, yo quiero saber qué fue lo que pasó. ¿Entiendes? Yo quiero estar claro. Ok, preguntas hasta acá, comentarios, observaciones. Que Lucas dice más. Ok, volvamos a Mateo otra vez. Vamos a Mateo otra vez. Quedamos en el verso 3. Sigue, Judy Lady, lo dejaste en el verso 3. Entonces, en el 2 le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico, al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ok, vamos a ver si encontramos algo en Marcos. Fíjate como dijo Pablo, Mateo. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí. Algunos los escribas. Marcos identifica quiénes fueron esos algunos. ¿Cómo dice Marcos? Que estaban allí sentados algunos de los escribas. Los que habitaban en sus corazones. Va igualito, ¿qué más? No hay ninguna variación. No. Ok, ¿y Lucas qué dice Lucas? ¿Qué dice Lucas? Dice que entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo. Ahí hay alguien nuevo. Sí, Los fariseos. Los fariseos. ¿Ven? Ya tenemos otro punto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué dice Lucas? ¿Habrá algo más que diga Lucas? Dice que quién de esto blasfemia. Ajá, ¿qué pasó? Que quién puede perdonar pecados sino solo Dios. Pero eso lo dice también Marco, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados? Sí. Ok, entonces ahí anexamos que estuvieron los fariseos. Y bueno, ya sabemos el cuento, ¿verdad? Que Jesús le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Ahora quiero aclarar algo. ¿Por dónde llevaron los amigos al paralítico? ¿Por dónde lo llevaron a Jesús? Por el techo de su casa. Ajá. ¿Por qué lo llevaron por el techo? Porque Había muchas personas, no podían entrar por la entrada. Perfecto. Ahora le explico por qué por el techo, aunque el libro lo dice, pero Deuteronomio, no me recuerdo la fecha. Lo iba a buscar tal y se me fue. Todas las casas para aquel entonces, todas las casas tenían la escalera por fuera. Y usaban el techo para poner el grano a secar, para poner cosas a guardar. Y entonces la ley de Moisés obligaba que todo aquel que hiciera una casa tenía que hacerle como una baranda para que no se cayera nadie, porque si alguien subía a esa casa y se caía, el dueño de la casa era responsable de lo que le pasara en que se montó, así sea ajeno. ¿Sabían esa parte? No, para nada. Entonces, pero se me fue, me disculpan eso, si alguien me lo consigue, yo sé que está en Deuteronomio, pero se me fue los números. Entonces, por eso es que los amigos, cuando fueron a la casa de Jesús y había tanta gente, ¿qué hicieron? Subimos por la escalera que estaba por fuera, y como las casas no son como las de ahora, eran de barro prácticamente, ¿verdad? Con madera, entonces podían fácilmente abrir
hueco, un hoyo en el techo y por ahí bajaron al paralítico. ¿Ves? Pues sí era la casa de Jesús. Ajá, sí, por lo menos donde vivía. Ok, ok. Dice que Sí. Deuteronomio 22:8. Léemelo, por favor. 22:8. Deuteronomio 22:8, ¿cómo dice? Bueno, lo tengo en traducción lenguaje actual. También. Si alguien construye una casa nueva, debe construir un pequeño muro alrededor de la azotea para que nadie vaya a caerse y muera. Con esto evitará que su familia resulte culpable de una muerte. Ok, la agarró. ¿Ves? Entonces, todo el mundo hacía su casa y como la escalera iban por fuera, cualquiera, hasta un muchacho podía subirse por la escalera y llegar allá. Entonces, si no le hacía como un murito, como una baranda, y una persona se caía, él era el responsable. De hecho, en Nueva York, en los edificios donde yo me he quedado, las ventanas tienen un seguro contra niños, de que no lo vaya a abrir un niño y se vaya a ir por ahí para abajo. Entonces, por eso es que los amigos del paralítico, como vieron que no podían entrar porque había mucha gente y Jesús estaba enseñando y estaban los escribas y estaban los doctores y el poder de Dios estaba con él para sanar. Mira todo, ya tenemos el cuadro completo, ¿verdad? Entonces ellos se subieron. Ninguno de los evangelios lo dice que subieron por la escalera porque lo dan por sentado. Lo dan por sentado que la gente sabía cómo subir a la escalera, cómo llegar al techo. Lo llegaron al techo, abrieron el hueco y bajaron al hombre. Pregunta hasta acá. No, pastor, y también como se ve que Jesús pudo leer la mente, el corazón de esas personas, solamente no estaban hablando en voz alta lo que estaban pensando Sí, acerca de lo ese que le sí, había hecho. porque Jesús es Dios. Ese sí sabe lo que estamos pensando. Ese sí conoce lo más íntimo de nosotros, hermano. Ese sí sabe que aún no está la palabra en nuestra boca. Eso a mí me vuela la cabeza. No está la palabra en nuestra boca y él ya sabe lo que vamos a decir. ¿Qué le parece? Una preguntita ahí, ¿verdad? O no una pregunta, una observación. ¿De quién era la fe grande ahí? ¿De los 4 amigos o del paralítico que dijo, llévenme que... De todo. Yo digo que de todo. ¿Verdad que sí? De Porque, todo, porque si el paralítico no tuviera fe, hubiese dicho, tú estás loco para decirme Sí. que vino de Maracá por ahí por abajo. hey, va y quedo paralítico. Y quedó peor. O de los amigos que decían, no, yo no voy a tirarte. No, todo. A mí lo que me llama la atención, usted a lo mejor se ríe. Pero si yo soy Jesús, le digo, no te vayas todavía, me tapan el hueco del techo. Me tapan el hueco del techo. No, levántate, toma tu lecho y Ya, anda. ¿Qué hizo el paralítico? Que arregle ese hueco del techo otro, yo me voy. Pero ese es nuestro Señor que prefiere las personas antes que las cosas materiales. Qué bueno. Y nos prefirió a nosotros antes que nosotros no valíamos nada. Sí. Nosotros no Me quedé valíamos con nada. eso en la cabeza. Menos mal que dijo lo de Deuteronomio, porque yo tenía en la mente eso. Estos sí son frescos. Fueron, le rompieron el techo y dejaron eso así. Así lo tenía en mi mente. Si no aclara lo de Deuteronomio. Exacto. No, Y que así hubiese lo de Deuteronomio. Si la casa no hubiese sido de Jesús, yo creo que no dice levántate y vete. ah, Porque una casa ajena tú no puedes decir nada, yo le hice el milagro y todo eso quedó todo desbaratado, pero no. Esa era su casa. Jesús sabría cómo lo iba a arreglar después. ¿Entiendes? Pero lo que quería. Pero una pregunta, ¿el techo es de paja como tal? ¿O Ajá, algo así, paja, barro. porque lo que dice la Biblia, por lo menos en inglés, dice que hicieron un boquete? Ajá. Porque acuérdate, era gente pobre, humilde, donde estaba el Señor en Capernaum. No estamos hablando del palacio de Herodes, no estamos hablando del templo, no estamos hablando del centurión romano. Estamos hablando de un Sergio Cabello cualquiera que vivía ahí al lado de un David Minaya. ¿Entiendes? No estamos hablando de un Robert, ¿entiendes? No, los Robert, los esposos de Elisa. No estamos hablando de un Agner y una... No. Estamos hablando de gente sencilla que tenía su casa sencilla. Estamos claros, ¿verdad? sí. Preguntas, comentarios. Entonces, ¿quién me echa el cuento completo en 30 segundos del paralítico? Nombrándome la ciudad, nombrándome por dónde subieron, nombrándome
qué estaban pensando en su corazón, nombrándome quiénes estaban ahí presentes y nombrándome qué estaba haciendo Jesús y qué estaba con él. Ya tenemos los tres evangelios, ya me lo pueden decir echándome el cuento rapidito. Y como yo sé que ustedes repasaron su clase y la leyeron y oraron y casi hasta ayunaron por eso, yo no tengo duda. Bueno, llegaron a Capernaum, a la casa de Jesús, y 4 personas traían un paralítico. Jesús estaba enseñando en su casa. Había muchísima gente que no cabían. Y como había tanta gente y estas personas traían un paralítico, hicieron un boquete por el techo y lo bajaron para que Jesús lo curara. Y bueno, todos los evangelios hablan que Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Después Marcos y Lucas agregan algunos detalles, lo de que habían 4 personas y también que habían fariseos y escribas dentro de los asistentes. Y como parte bueno, hay un detalle también que hablaba de que Jesús estaba como en su momento de sanar o estaba dispuesto para sanar. Y bueno, los fariseos, Jesús le sabe lo que están pensando y le dice, ustedes creen que están pensando mal porque yo estoy haciendo esto un día sábado, y ¿qué prefieren? ¿Que yo le diga que se pare y se vaya o que le diga que sus pecados están perdonados? Entonces le dijo, toma tu camilla, levántate y vete. Ok. Bueno, eso es más o menos Una sola observación. Yo no sé dónde sacaste tú el día sábado, pero ven, ¿entiendes? no era del día sábado. No, yo no lo he leído, amor. Si tú lo leíste tú, Sí, no, lo tengo dentro de mi... No, esa es otra oportunidad. Ese fue otro paralítico. Ok. Yo dile al colectivo, es como hablamos nosotros los cubanos, dile al colectivo cómo fue que pudieron subir al techo. Porque, ¿Cómo llegó esa gente al techo? porque se acostumbraba en esa época a hacer las casas con una escalera con acceso al techo y unos muros porque estaba así en la ley de Moisés para proteger a cualquier otra persona que se subiera y no se cayera, para guardar ahí sus alimentos, poner a secar los granos y todas las casas estaban, era por ley, había que hacerle el techo ese arriba con la escalera y subieron por ahí. Ok, sí, todas las casas tenían la escalera por fuera, todas. Ese era el modelo, pues, ¿entiendes? Ahora, una pregunta que va a ser solamente le estoy hablando, es por la arqueología y un libro que se lo recomiendo que se llama Costumbres Bíblicas, vale como $6, $7, pídalo por internet, eso le va a instruir mucho a usted. Costumbres Bíblicas se llama el libro, un libro chiquitico. En Amazon. La pregunta que yo hago, ¿qué hacían los fariseos, los escribas, los doctores de la ley ahí en la casa de Jesús y murmurando? ¿Qué les parece? Curioso. Ajá, para que vean, oiga, es la casa de Jesús, usted en su casa, usted puede decir lo que quiera, es su casa, ¿sí o no? ¿Entiendes? Jesús no invitó a nadie, ellos fueron. Y entonces, en vez de estar ahí observando, admirándose, o viendo, yo ya ve qué hace con el paralítico, no, estaba murmurando en su corazón. Hermano, siempre vamos a tener gente a nuestro alrededor, malintencionado, pero riéndose. ¿Entiende? Mientras usted haga las cosas bien hechas delante de Dios, no importa que venga el cínico, el mentiroso, el falso, el hipócrita. Mientras usted está haciendo las cosas bien, que venga quien venga, usted no tiene por qué estar ocultando nada. Y menos si está en su casa, ¿sí o no? Creo que la fama de Jesús, ¿verdad? Ellos estaban ahí porque la fama de Jesús siempre se corría, ¿verdad? Y entonces ya habían oído bastante y muchos quizás iban para poder, ¿cómo te diría? Comprobar lo que él estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, para eso mismo, para acusarlo, como lo acusaron y dijeron que estaba blasfemeando. Ajá. Y blasfemar es hablar mal en contra de las cosas del Señor.
¿no? ¿Entiendes? Entonces, hermano, que nosotros nunca vayamos a un sitio a criticar, a señalar, a blasfemar. Si usted no está contento, no está de acuerdo con una actividad en cualquier lado, cualquier casa, cualquier iglesia, mire, no vaya. Tan sencillo, no vaya. ¿Entiendes? Tan sencillo, no vaya. Así que vamos a tratar de hacer más sencillo nuestra vida, que lo que nos queda es poco tiempo acá en esta tierra. Entonces vamos a vivir nuestra vida en paz. Porque cuando uno se expone mucho, o sea, hay ministerios que no son de tanta exposición, pero a veces hay personas que tenemos carga más fuerte en ese sentido, que tenemos que exponernos mucho. Entonces, por ejemplo, si a mí hay un contenido que no me gusta, que no me agrada, que no me edifica, yo no lo miro. Pero yo me río porque hay gente que yo sé que mi contenido no le edifica y como que están ahí mirando todo lo que se hace, todo lo que se publica, todo. Yo sé, Está bien. ¿qué Mientras vamos a uno haga hacer? las cosas tranquilo, sin mala intención, vamos bien. ¿Ves? Hay gente que dice, pastor, ¿por qué usted puso eso en Facebook? Porque ese Facebook es mío, tan sencillo. Yo pongo lo que yo quiero poner y se acabó. ¿Ves? Entonces, hermano, nos van a criticar, pero mientras usted haga las cosas sin mala intención, sin malicia, sin querer dañar a nadie, vamos bien, porque para eso somos libres en Cristo Jesús. Amén. Fíjese, alguien que lea el punto 8 para terminar lo del paralítico, punto 8 de la lección, por favor. ¿Quién lo lee? Una apertura en el techo, porque en Palestina estos generalmente eran planos y había una escalera exterior para poder subir a ellos y utilizarlos para guardar cosas o para terrazas. Exacto. Eso no se le puede olvidar a usted más nunca, hermano. Más nunca, ¿ves? Por eso es que la gente subió toda la escalera, estaban por fuera, y Deuteronomio 18:22 obligaba a la gente, después que tú vas a tu casa, arriba hay como una baranda, un murito. No se vaya a caer nadie ahí porque tú eres responsable. Pero ¿por qué yo soy responsable? Como las escaleras estaban por fuera, cualquiera subía. ¿Entiendes? Y entonces tú eres responsable del que se suba a tu casa. Ahora, si tú haces el murito y llega la suegra y se sube y sube el murito y se cae, no, gloria a Dios. ¿Entiendes? Ya eso no es culpa tuya, eso es de la suegra. Eh, alguna vacuna se le venció y no pensó bien. Ok, vamos bien, hasta aquí. Punto 13, alguien que lo lea. Importante hacer. Es importante hacer notar que Jesús sí sanó al paralítico, para que no pensemos que las necesidades físicas no son importantes. Jesús mostró profunda preocupación por los problemas físicos de la gente, como lo prueban los milagros que hemos estudiado. Por ello, nosotros también debemos hacer lo que podamos para ayudar en los muchos problemas sanitarios y de salud que se presentan en nuestra comunidad o en otras partes del mundo menos afortunadas Ok. que la nuestra. El mensaje, gracias Alejandro. El mensaje es no solamente vamos, sálvate, sálvate, sálvate. Y es verdad, eso es lo más importante. Pero también una gente que está en una enfermedad, un dolor, una necesidad. Si podemos extenderle la mano, vamos a hacerlo. ¿Ok? ¿Sí? Ok, perfecto. Pasamos al punto 17. Dice, lo voy a leer yo. Dice el punto 17. Una persona blasfema, porque acuérdense de que estaban acusando a Jesús. Que estaba blasfemando. Estaba blasfemando, ¿por qué? Porque él estaba perdonando los pecados del Ajá. paralítico. Ajá, Y y ellos decían, ¿quién es él para Ajá. perdonar los pecados? Porque los judíos, y en eso tenían razón, el único que puede perdonar pecados Es Dios. es Dios, pero lo de Dios no sabían o no querían darse cuenta es que Jesús es Dios y Jesús sí podía perdonar pecados, ¿verdad? Entonces, una persona blasfema cuando habla irrespetuosamente de Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Por lo tanto, es blasfemia si un hombre dice que se puede hacer algo que solo Dios puede hacer. Pero fue exactamente lo que hizo Jesús. Afirmó tener autoridad para perdonar pecados. Ese es nuestro Señor, que perdona nuestros pecados. Hermano, vaya sin temor, sin pena, sin vergüenza, confiésele todo a Dios, con punto y coma. Esos deseos que usted tiene, esos pensamientos que usted tiene, esa ataque de rabieta que le dan y que provoca arrancar cabeza y enseñársela a la gente,
Cuénteselo a Dios, Señor. Sí, estoy bravo, estoy molesto, estoy esto, estoy aquello, estoy lo otro. ¿Ve? Dios no lo va a matar, Dios es su papá, Dios lo entiende, Dios lo entiende. Yes. Háblele claro, no lo va a matar. Dígale, Señor, si lo quiero hacer, si me da placer, si me gusta, si no estuviera en la palabra, yo lo hiciera. Háblele claro. Y te lo estoy diciendo porque yo sé que no es así. Yo quiero honrarlo a usted, pero también quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero arrancarle la cabeza, quiero tal cosa, quiero. Dios no lo va a matar y va a trabajar su corazón. Pero eso, si andamos con esa hipocresía, gloria a Dios, Señor. Gracias, pues yo soy fuerte en Cristo. Tú eres un pedazo de loco, ¿entiendes? Entonces yo prefiero hablarle claro a mi Dios y hasta el día de hoy no pasa nada. Y a veces he llegado tan cansado que digo, Señor, hoy no quiero orar, ¿no? Hablamos mañana. Mira, el otro día Señor, buenos días, ¿estás ahí? Ahí está el hombre, vale. Ahí está el hombre, gracias, Señor. Pero me paré tarde, hablamos cuando venga. Así yo le hablo a mi Dios. Así yo le hablo a mi Dios. Si alguno se me quiere retirar el curso, retírese ahorita, porque yo le estoy hablando claro, yo no ando con mentiras, y hasta el día de hoy Dios me ha ayudado y Dios me ha bendecido. Amén. Ok, vamos bien, ¿verdad? Yes. Pasamos al otro milagro, la hija de Jairo. Ese también vamos a ver qué pasó ahí. Vamos a Mateo 9:18. ¿Quién lee? Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se prostró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Párate ahí, Karen. Tú misma. Vino un hombre principal. Un hombre principal, ¿Qué es eso? un hombre con autoridad ¿De dónde? delante del pueblo. De la sinagoga. Dice todo eso. Era de ahí? la sinagoga, Dice sinagoga, dice pueblo, dice. No dice. No, ahí no. pero si era principal, se supone que se sobreentiende que era una persona con autoridad. Eso lo Pastor. supone y lo entiendes tú. Porque aquí principal es del director de una escuela. ¿Estás viendo? Una persona con autoridad. Oh, bueno, pero eso era en la escuela. Ah, fíjate, ahí dice solamente principal. Principal. O dice algo más, Karen, vuelve a leer. Bueno, si hubiera sido del ejército romano, hubiera dicho otra cosa, tal vez. No, ¿Pero qué dice? Léelo tú misma. ahí voy. Mientras Mira cómo no le este cuesta darme un brazo a torcer, ¿vale? Yo pensé que era mentira lo que me decía el tocayo, pero ya veo que es cierto. Y yo aconsejando al tocayo. Vuelve a leer, Karen. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, Un hombre principal. un hombre con autoridad. Sí, yo pienso igual que Karen, que si es principal tiene que ser de los judíos. Porque si no dijera que era un vende arepa Era un publicano, no era. o un qué sé yo. Mientras Pero más dice te que mueve- es principal, Mientras siervo. más te mueves, más te hunde. Yo la voy a ayudar, yo la voy a ayudar. porque Es para en hacer la Marcos clase más 5:22, interesante, pastor. Ayúdala. En Marcos 5:22. No, ya va. No. Tenía que decirme que yo tenía que buscar la otra cosa. No. Usted no me dijo. No estamos Yo hablando pensaba de que íbamos a Marcos. quedar ahí No. Lisa, No, Lisa. señor. Dice ¿Entiendes? claramente. Estamos en Mateo, Estamos en Mateo. Niña, Uno de los principales de la sinagoga. ella no sabe casi. Marcos. Mira. No, Marco por eso lo lo dice en dice. Marco. Y dice el nombre también en Marcos. Ajá, por eso lo dice en Marco. Te estoy hablando de lo que dice Mateo. Vea que esto o se mueren conmigo o explotan o dan gloria a Dios y dicen gracias a Dios por el profesorcito ese. Me sacaba la Biblia, pero el hombre me enseñó a leer la Ese Biblia. profesor de octava. Ajá. Soy Girafales. No está fácil, pero yo estoy sano, ¿entiendes? Entonces, sigue. Se postró ante él diciendo, sigue. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Sigue. Sigo. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Hasta ahí. Y he aquí, Ya está ahí, no, porque ahí viene la mujer. sí. Vamos aquí. ¿Quién me Sí. lee Marco? A ver qué dice Marco. Lisa tiene que leer Marco. Nadie Ajá. más puede leer Marco. Ok.
Marcos 5:21 en adelante. Lisa, búscame. 5:21, voy por ahí. Ajá. Dale, Lisa. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Ajá. ¿Qué hay de nuevo ahí? Una barca en orilla. Una barca a la orilla. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? Capernaum. Ajá. ¿Cerca de dónde? Del mar de Galilea. Ajá. Mira, eso sí me lo pueden decir. Eso sí. Siga. Se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los ¿Viste? Se principales. reunió una gran multitud y estaba junto al mar. Recuérdese, en Galilea era necesario que se predicara el evangelio. ¿Por qué? Así era que estaba la profecía. Oye, por fin, vale, pegaste una de 10. Ya te redimiste, es así. Era necesario, la profecía decía: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino de los muertos, Galilea de los gentiles, el pueblo que estaba en tinieblas, luz le resplandeció. Entonces, la profecía decía que era en Capernaum, en Galilea, en Nazaret, que tenía que manifestarse el ministerio del Señor, y después bajó o subió, no sé cómo es la cosa, a Jerusalén. Sí, entonces lo tenemos una gran multitud cerca del mar de Galilea. ¿Mateo dice algo de eso, mis hermanos? No. No, Mateo dice un principal. Sigue, Lisa. Principal. Sigue, Lisa. Un jefe. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Párate ahí. Ahora sí me está especificando de dónde era principal. Fíjate que te quise ayudar cuando puse el ejemplo de la escuela, pero tú te pegaste que es autoridad. Esa loca quieta que sea autoridad. Yo lo dije que era de la sinagoga. ¿Ustedes se acuerdan los demás? No, por eso mismo, porque tú te pegaste Defiéndame, ahí. señores, porque el pastor. Pero es que Mateo no lo dice. Yo lo amo, pero él es fuerte conmigo. Mateo no lo dice. Sí, Elisa. Ya, ahora, ¿qué dice que es uno de los principales de la sinagoga? ¿Qué pasó? Llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ok, párate. Entonces, ahí está el nombre. ¿Cómo se llamaba el hombre? Jairo. ¿Era principal de qué? De la sinagoga. ¿Qué le decía? Que viniera porque su hija está agonizando. Sí, pero ¿cómo le decía? ¿Qué le decía? Ahí tiene una palabra que empieza Ven por y R. pon las manos sobre ella para que sea salva. No, para que empieza sea por salva. R. Y Le rogaba. ¿Cómo le rogaba? Mucho. Y mira lo que dice Mateo. Se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella. No parece que le rogaba ni le pedía. Ok, seguimos. Y fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de Ya, no, párate ahí, no. Devuélvete 2 versículos arriba. ¿Qué le dice Jairo a Jesús? ¿Qué le dice? Ojo con esta pregunta. ¿Qué le dice Jairo a Jesús? mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Y qué le dijo en Mateo? ¿Cómo dice? La hija está viva o está muerta en Marcos. Mi Mi hija acaba de morir. Está muerta en mas Marcos y ven viva en y pon Mateo. tu mano. Viva en Marcos y muerta en Mateo. Acababa de morir. Ah, ok. Mateo dice: mi hija acaba de morir. Y Marcos dice: Que está agonizando. ajá, ok. Vámonos a Lucas. Te das cuenta que cuando uno lee con calma, detalladamente, encuentra un poco de cosas lindas, sabrosas, que nos hacen pensar, y así difícilmente, hermano, se nos olvida lo que hemos leído. Porque como batallamos, como decimos nosotros los puertorriqueños, batallamos ahí, nos enfogonamos, y entonces hasta que sacamos todo a la luz. ¿Cómo dice Lucas 5 o Lucas 8:40 en adelante? Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Párate ahí. ¿Qué información nueva dice Lucas?
que estaba hija única. La edad de la niña. que Que tenía la niña una tenía Que hija la 12 niña de era 12 años. única y tenía 12 años. Ahí. 12 Lucas años que dice la tenía. edad de la niña. 12 años. Mateo no lo dice. Marcos Ni no lo Marco dice. tampoco. Y Lucas sí lo dice. Y Lucas dice que la multitud lo esperaba con gozo. Con gozo. Oh, mira, van saliendo otros detalles más. Sigue, por favor. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero No, párate ahí, ya, porque esa es la mujer. Ya vamos a ver lo de la mujer. Entonces, hasta acá aquí me ponen en orden los 3 versículos que hemos leído, Mateo, Marcos y Lucas, de la hija de Jairo. Jesús había cruzado el mar de Decápolis a El mar Galilea, de Capernaum. Decápolis. El mar Había salido de Decápolis, había cruzado el mar de Galilea hasta Capernaum. Ajá. Y ¿Cómo cuando se sabemos bajó de la que barca, venía de Decápolis? porque había el milagro anterior fueron el endemoniado Exacto. Ok. Gadareno. Gadareno, gracias. Sí. Entonces, cuando llegó ahí, lo siguió una multitud y se le acercó un ¿La principal multitud de cómo la lo recibió sinagoga. según Lucas? La palabra amontonada quería. Con Ajá. gozo. Con gozo querían saber más, había muchas personas que se decía que lo estaban como que apretando y en eso llegó un principal de la sinagoga llamado Jairo y se le postró a sus pies pidiéndole, rogándole por su hija de 12 años que estaba agonizando. Hasta ahí y no digas más porque lo vas a dañar, no hemos hablado más nada. Solamente que era de qué sinagoga. Ahí en uno lo dice. Ok, no lo dice, pero la geografía no lo dice. De Capernaum. De Capernaum. No, pues no lo diga con miedo, vale. Deja que Lisa solo a un lado. Diga Capernaum. Ok, seguimos. Ahora vamos a seguir la historia. Vámonos otra vez para Marcos y seguimos la historia. Para Marco. Para Mateo. El 23, Mateo 9:23. Al entrar Jesús, Ajá, usted misma sí iba a decir, vamos a dejar a Karen que termine la lectura y que a ella le gusta mucho esa historia. al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Párate ahí, Pero- tú misma. Ay, no. Ajá. Sí, yo mismo. Al entrar Jesús en la casa del principal, ya sabemos que era el principal de la sinagoga, ya sabemos que era Jairo, ya sabemos que su niña tenía 12 años y estaba viva o muerta por fin la muchacha. Según Mateo, estaba muerta la niña. Ok, está muy bien esa respuesta. Según Mateo, estamos de acuerdo, ¿viste? Vamos bien. Estamos Ajá. aprendiendo. Viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto. Oh, pero había una fiesta entonces, Karen. No, ¿Qué había? No, Era de esa época. en esa época acostumbraban a contratar esas personas cuando se moría alguien. ¿Cuáles En personas? esta época mujeres también para que entraron- lloraran. Los flautistas, ¿cómo se dice? Flautistas. Y las mujeres que las contrataban para llorar y hacer el drama de que se había Eso se llama las endechadoras. ¿Ok? Entonces, ok, esto solamente ya da a entender que la muchacha estaba muerta. Estaban los que estaban tocando la música fúnebre, estaban los que estaban endechando y llorando. Y ese era un trabajo. Ese era un trabajo. ¿Qué eres tú? Endechadora. ¿Qué es eso? Bueno, se murió muerto por allá en Leila. Bueno, son $200. Dame acá, vaya a llorar. ¿Cómo se llamaba? Juan Pedro. A llorar Juan Pedro y ha gritado y desmayado y todo. Qué tremendo trabajo. Me llama la atención, curiosidad, cultura general. ¿La palabra otra vez? Endechadora, eso es endechar. Endechadora. Me llama la atención, cultura general, no sé por qué. Curiosidades. Ese era un trabajo de mujeres, no sé por qué. Nunca había un varón endechador. Ahí se la dejo. Ahí se la dejo. Ahí también dice que cuando Jesús entró Esto suena indirecta. y que Jesús dijo que la niña dormía,
Ajá, Todos se vamos. burlaban de él, se burlaban porque ellos sabían que ella estaba muerta. Exacto, entonces, pero Jesús veía de otra forma y ellos decían, que está durmiendo. Ok. Y la gente que hacía alboroto les dijo apartados porque la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él por eso, ¿no? Que ella estaba También, durmiendo, está muerta. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Dos cosas acá. Uno, Jesús le dijo algo a la niña según Mateo. No. 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 ¿Qué hizo con él? La tomó de la mano. La tomó de la mano La y la levantó. niña se levantó. Se levantó. Voy a dar una pequeña aplicación en esta parte, pero cuando la gente había sido echada afuera, hermano, hay momentos que usted debe, si va a orar o va a tomar una decisión, va a hacer algo, gente que no le acompañe en su visión, gente que no esté a la altura de su fe, de su compromiso, échela afuera, hermano. Sáquela de su vida, le va a estar haciendo una rémora, lo va a estar aguantando, lo va a estar desanimando, lo va a estar desalentando, le va a poner los peros, y a lo mejor a veces puede ser con buena intención, pero muchas veces la envidia. Como yo no lo puedo hacer, yo no quiero que los demás lo hagan tampoco. Entonces Jesús sacó a los que se estaban riendo, los que se estaban burlando. Él podía hacer el milagro delante de ellos, sí, pero entró nada más con su gente. Y aproveche usted de aprender esto. Cuando usted vaya a hacer sus cosas, busque gente de su mismo nivel o más arriba que lo motive, que lo aliente. No le cuente sus proyectos, sus planes, ideas a una gente que usted sabe que cuando usted mete la mano en el saco no hay fruto. Ese saco está vacío. No, vaya el que usted ha visto que tiene fruto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Así sea su familia, ok. Y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Vamos a ver qué hizo Marcos, qué dice Marcos, qué dice Lucas. Dice, mientras él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal: no te digas, créeme, solamente cree. Discúlpeme, que aquí vamos más abajo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Eso da un poco más de detalle ahí. Ok, el primer detalle que me gusta y reconcilia a Mateo con Marcos es que dice que cuando Jairo le estaba hablando, que fuera porque su niña estaba enferma, estaba grave, le llegaron diciendo a Jairo: no moleste más al maestro, porque tu niña murió. Por eso es que Mateo dice que la muchacha estaba muerta, sin dar muchos detalles. ¿Ve cómo se reconcilian las cosas? Mateo no dijo mentira. Mateo lo que hizo fue abreviar todo lo que acaba de leer Robert sobre Marco. La agarramos ahora, ¿verdad? Sí, vuelve a leer otra parte. Más abajo, No, vuelve a leer la lectura por allá, por ahí. que dice, ok, mientras él aún hablaba, vinieron los de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ok, mira con quién él entró: con los papás de la niña, con Pedro, Santiago y Jacobo. ¿Se da cuenta? Hermano, busque su gente. Y yo le aconsejo, tenga su gente. Mira, Jesús mismo tenía su gente: Pedro, Juan y Santiago, Jacobo, que es mismo Jacobo. En la transfiguración estuvieron ellos tres. ¿Se da cuenta? O sea, Jesús mismo tenía su gente. Usted busque su gente que le bendiga, que le dé, que lo ayude. No, en mi país, lamentablemente, hay un refrán que dice que los burros se juntan para rascarse. O sea, como los burros no tienen manos, se ponen lomo con lomo y se van rascando, ¿no? Pero esos son los burros. Nosotros no somos burros, nosotros somos gente inteligente y de Dios. Entonces, yo tengo un dicho mío: yo me anoto a ganador.
yo me anoto a ganador. Y si no hay ganadores a mi lado, entonces yo soy el que monto el camino. Si hay otro que yo sé que tiene más habilidad, más talento, más conocimiento que yo, pues allá voy y ahí me arrimo. Porque al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Pero si yo veo que a mi alrededor no hay, entonces, yo soy entonces. No voy a dejar que los otros me malinfluencien a mí. No es altivez, no es arrogancia, no es orgullo, es cuidando lo poquito que yo he alcanzado, que no me lo vayan a quitar, sino yo más bien pueda bendecir a otros. Me expliqué bien, ¿verdad? Ok, entonces fíjate, Jesús entró con el papá, con la mamá y con los tres de ellos. Sigue, Robert, por favor. Entonces, Solo un comentario, perdón. Ajá. Aunque Jesús sabía perfectamente lo que él iba a hacer, o sea, ya él ya lo sabía todo. Más que todo es como que para que, y no iban a ser ni de estorbo ni de atraso para Jesús, porque ya Jesús ya tenía todo bien calculado, y también para reafirmar más la fe de ellos. Seguro. Y para evitar que los curiosos, le quitaran la fe, por lo menos al papá y a la mamá. No, está muerta, ¿para qué van a orar? ¿Para déjalo quieto? No, usted cuando esté en momento de necesidad espiritual, busque gente que le motive, que le aliente, que le levante. No una gente, ay, yo se lo dije, hermana Melba. ¿Se acuerda que yo se lo dije? ¿Entiende? Usted, no, te estoy desanimando. No, mano Denny, ni te ocurra, porque no, deja, más bien motiva, alienta, proyecta a la gente. Porque durante el proceso, perdón, Jesús ya hizo lo que tenía que hacer, o sea, él no le preguntó, no le dijo, me imagino, ¿verdad? No, ya sabía lo que iba a hacer. De hecho, entró. ¿Qué hizo Jesús cuando entró ahora? Según Marcos y Lucas, ¿qué hizo con la niña? Que le agarra la mano. Y entrando tomando de la mano, Marcos dice que tomándola de la mano a la niña le dijo Talita Kumi, que significa levántate. Niña, a ti te digo levántate. Ajá, entonces fíjate, le dio una orden. La tomó de la mano. Mateo no dice nada de eso. Mateo dice que la tomó de la mano, ¿verdad? Y se levantó. Pero Marcos dice que le dijo Talita Kumi, que en mis estudios profundos de arameo y griego intenso significa niña, a ti te digo levántate. No porque lo dice la Biblia, sino que fueron 10 años de estudios intensos de arameo, griego y todo lo que termina en meo. Todo eso me gradué yo. ¿Ok? Entonces, fíjate, tenemos ahora que la tomó de la mano, le dijo, levántate. Después, ¿qué pasó según Lucas? Según Lucas, no Marco. Marco, hasta ahí llega el cuento de Marco. Él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Ahí está. Ok. Alguien en 30 segundos me echa el cuento ahora de la hija de Jairo. Ya le hemos hablado todo. Mire, difícilmente con esta mecánica que estamos haciendo, a usted se le va a olvidar después estos cuentos. Cuando usted eche la historia de la hija de Jairo, cuando eche la historia del endemoniado Gadareno, cuando eche toda esta historia, a usted se le va a quedar claro. ¿Quién me dice en 30 segundos para pasar a la mujer enferma de flujo de sangre? Bueno, menos estaba Jesús, llegó un hombre principal de la sinagoga, se postra ante Jesús, le dice, mi hija acaba de morir, según Mateo, y entonces según Marcos y Lucas le dice, mi hija está muriendo, sí, básicamente mi hija está muriendo. La narrativa en Marcos dice que llegan otras personas y le dice, ya tu hija ya murió. Y entonces Jesús va a ir a la casa. Le dice, no temas, aunque estos hombres le están diciendo que ella ya murió, como quien dice, no temas, solamente cree, y entonces para que no se sienta como desesperado con la situación, va entonces a la casa, dijimos que fue con Pedro, Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo, va a la casa, hay como un alboroto en la casa, y entonces él dice, la niña está durmiendo, no está muerta. Ellos se burlan de él, entonces él se retira y solamente entra al cuarto con el padre, la madre de la niña y los que andaban con él.
Y depende de la narrativa. En una narrativa él le dice a la niña, él toma la mano de la niña y la resucita. En otra narrativa él le dice, le da la orden y le dice, Talita Kumi, y ella se levanta. Y entonces él le dice a los padres de la niña que le den algo de comer. Ok. Bueno, ya tenemos el cuadro completo. Lo demás, hermano, es que sea repetición y aprendamos de esto. Perfecto. Preguntas, comentarios hasta acá sobre la hija de Jairo. Ok. Pasamos ahora a la mujer enferma de flujo de sangre. ¿Qué dice Mateo? Rapidito, que ya estamos cerrando las comparaciones. Mire, En el pastor, mismo Mateo 9. lo que podemos concluir es que Mateo tomó un curso de taquigrafía, porque siempre nos escribía notas rápidas y la dejaba así. Sí, Mateo no iba mucho a los detalles, ¿viste? No, impresionante. Impresionante. Entonces, Marco, lo que él alcanzó a ver, pero Lucas, lo que él investigó. Fíjate, son tres cosas diferentes. Lo que dice Mateo siempre fue así. Lo que es que no lo detalla. Entonces, según la gente que sabe, el Evangelio de Marcos fue dictado por Pedro, que también estuvo ahí. Pedro como que era un poquito más detallista y explicó. Lucas, entonces él explica, y ya eso lo vamos a ver en el libro 6, cuando, ustedes son otra cosa, cuando los que estudian en Pablo, cuando lo toman preso, que tuvo 2 años preso en Jerusalén, Lucas estuvo con él, entonces Lucas tuvo 2 años para averiguar qué fue lo que pasó. Entonces dice que después que él averiguó, escribió. Pero ninguno se contradice, sino que se complementan. Ok. Con Mateo y la mujer. Ajá. Ok, entonces dice así, 9:20. Ok, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ok, mira lo que dijo Mateo, ¿no? Tan sencillo. Pues pensó, si lo tocó, mujer, eres salva y se acabó. Vamos a ver qué dice Marcos. Vamos a ver qué añade Marcos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Ajá, párate ahí. Eso lo dice Mateo. Mateo no habla de médico ni que había gastado su dinero. O sea que ya tenemos 2 elementos más, ¿verdad? Una mujer de 12 años sufriendo de flujo de sangre que había ido a muchos médicos y había gastado su dinero. Sigue. Dice, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sigue. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces las mujeres, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mira todo lo que anexó Marco. Marco puso, ¿verdad? Que la mujer tocó por la espalda el manto del Señor. En ese momento fue sana la enfermedad. El Señor volteó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, Señor, todo el mundo te aprieta, ¿qué pasó? No, alguien me ha tocado. Y entonces hubo una conversación. Mira qué tremendo. Ahora, ¿qué dice Lucas? ¿Quién lee Lucas? Lucas 8, 40 en adelante. 45 por ahí, 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años
y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo porque a causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow, igualito que Marcos. O sea, Marcos y Lucas están parejos, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Quién me echa el cuento? Rapidito, aquí no hay mucho que hablar. ¿Quién me echa el cuento? Cuando Jesús iba de camino a sanar la hija de Jairo, se le acercó una mujer que estaba enferma con flujo de sangre de hace más de 12 años y había gastado dinero en médicos y todos sus bienes, pero aún así no había sido sana. Y ella delante de la multitud vino y llegó a tocar el borde del manto de Jesús. Y entonces Jesús hizo la pregunta: ¿quién me ha tocado? Porque de él salió poder. Y entonces los discípulos y le cuestionaron, le dijeron: pero maestro, ¿cómo dices quién te ha tocado si hay mucha gente? Y él dice: no, yo sé que alguien me ha tocado porque de mí salió poder. Entonces, quien lo tocó había sido la mujer del flujo de sangre y ella aceptó y dijo: fui yo. Y entonces Jesús le dijo: ok, mujer, tu fe te ha salvado. Y al instante su flujo fue. Ahí está, ¿eh? Tan sencillo, ¿ves? Entonces, hemos aprendido hoy por repetición la comparación de todos estos milagros. No me lo vuelva a preguntar, me agarró nervio. No se preocupe. Entonces, vamos a ver los dos que quedan. Los otros dos que quedan no aparecen en ninguno de los evangelios. Por eso no vamos a comparar con nada. Hermano, a partir de ahora, siempre comparen para que tengan la idea completa. Y también en la práctica, cuando ustedes le echen un cuento, busque y en boca de 2 o 3 testigos, conste todo asunto, no se vaya a la primera, no le crea al primero que le diga las cosas, averigüe, infórmese bien para que tenga la idea clara. Estoy hablando en condiciones normales, no es que usted va a estar averiguando el chisme, qué fue lo que dijo, cómo lo dijo, sí, esa, la de pelo negro, sí, la que es. No, déjate de estar buscando chisme. Ok, vamos a aprender de la escritura. Ahora, estos milagros, ¿qué poder, qué autoridad han demostrado? El de la tempestad, ¿qué demostró? La naturaleza se Poder sobre y autoridad sobre la naturaleza. ¿Qué demostró con los endemoniados gadarenos? Que tiene poder para echar fuera demonios. Ajá, poder contra los espíritus inmundos. La sanidad de la mujer. Poder sobre la enfermedad. Enfermedades. La resurrección de la hija de Jairo. Sobre la muerte. Sobre la muerte. O sea, hermano, nuestro Señor tiene poder sobre todo. Amén. Sobre todo. Todo. Y todo es todo. Él se reserva usar el poder para lo que Él quiera. Pero Él tiene poder para todo, hermano. No dudemos nunca de nuestro Señor. Amén. Cerramos entonces los 2 ciegos. ¿Qué pasó con los 2 ciegos? Mateo 9, 27 al 31. Ese no tiene comparación. Léanlo corrido. Lo leo. Por favor. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David.
Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ok. ¿Qué dice Marco y Lucas de ese milagro? Nada. No dice nada, no hubo, ¿ves? Entonces ya leemos eso nada más. El otro, Mateo 9, 32 al 34, el mudo. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ok. ¿Qué dice Marco y Lucas de ese milagro? Nada. Nada, no hay comparación. No hay comparación. Ahora quiero hacer una observación. No todos los mudos están endemoniados. Ahí usted salía ahí. No. Hay mudos por situaciones físicas, ¿verdad? Problemas con las cuerdas vocales. Porque hay endemoniados que no están mudos. ¿Ves? Entonces, bueno, mis hermanos, no vamos a entrar en detalle a todos estos milagros porque nos agarraría la noche. Preguntas sobre lo que hemos visto hoy. Yo quiero que alguien me diga si de verdad ve la importancia de comparar los diferentes relatos en los diferentes evangelios. Sí, claro. Bueno, ¿cuál sería la mayor importancia? Tener la pintura completa, el cuadro entero de todo lo que pasó en realidad. Exacto. Y así se puede sacar una mejor aplicación. Porque tengo el cuadro completo. ¿Ves? Hermano, si usted y yo comenzamos a leer la Biblia así, difícilmente usted le van a decir algo que no es. Fíjese, yo puedo estar en la iglesia, cualquier iglesia, citan Mateo, o Marco, o Lucas, o Juan, y cuando lo citan, yo veo que tiene otro pasaje. Yo no me voy, yo me voy a leer los otros pasajes mientras el predicador ora y saluda y presenta. Yo estoy leyendo los otros pasajes. Ya, y si hay dos evangelios más o otra cita de otro pasaje, ya yo tengo la idea completa, el panorama completo. ¿Ves? Entonces, cuando el predicador empieza a desarrollar, ya yo estoy ubicado porque yo leí todo rápido, pero eso es rápido. Ya yo tengo todo ubicado ahí. Difícilmente entonces usted le van a decir algo que no es. Y siempre en humildad y en sencillez y preguntándole al Señor y jalando para allá y jalando para acá la vida y para arriba. A veces yo salgo cansado de un culto, hermano. Porque si están aquí, yo corro para allá y corro. Usted me da en mi mente. Apocalipsis, Génesis, Deuteronomio, Mateo, hilando todo. La Biblia tiene que calzar en todo. Pero para hacer eso hay que leer la Biblia, hay que dejar la pereza para leer y hay que repetir. Y yo sé que si usted lo hace así, usted va a ser una persona de bendición, va a ser bendecida y va a ser de bendición para mucha gente. ¿Ok? Esa es la idea. Bueno, yo estoy listo por acá. Comentarios, observaciones. Dime. Un poco la atención que Jesús tiene el poder con decir, eres sanado, ya te sana. Él usó por ejemplo, para sanar lo mismo ciegos, por ejemplo, que lo hizo de varias formas. Usaba diferentes formas de hacer lo mismo, de sanar al ciego. Lo hacía lo mismo con saliva, que se lo decía, que eres sano por tu fe, que él podía con decirlo hacerlo. Y no, me resulta curioso cómo en algunos casos él tomó una acción más física sobre la persona, hizo algo más sobre la persona. No sé, demostrando qué Bueno, ¿sabe? demostrando que el Señor no tiene patrón, no está encajonado. Como tú creas, Judy Lady, no importa la palabra que diga, si tú lo crees, Dios te va a entender. Ejemplo, el caso de Josué. ¿Qué fue lo que dijo Josué cuando necesitaba luz para atacar al enemigo?
El sol detente. La de sol sobre el detente valle. y luna detente. Ajá. Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Pregunto, ¿quién es el que se mueve, el sol o la tierra? Tierra. La tierra. Es la tierra. Pregunto, ¿Josué sabía eso? No. Yo no sabía. Pregunto, ¿Dios entendió lo que quiso decir Josué? Sí. Claro. Y paró todo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Él necesitaba luz, él le cayó encima al enemigo y ya se estaba acabando el día y dijo, no, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y se fajó, a ver que me queda luz. Ahí se fajó y le dio, y le dio, y le dio, y le dio, y le dio. Después con el tiempo diría Josué, aquí dice en el libro de geografía que da la vuelta en la tierra y yo mandé a parar el sol. ¿Ves? Eso no importa, hermano. Como usted le ore al Señor, Dios le va a responder. Dios entiende todo. Y Dios no tiene patrón. En uno le ponía la mano, en otro hacía con la saliva, hacía barro, el otro, o sea, como usted crea, hermano. No importa ¿cómo que se llama la enfermedad? Dios sabe cuál es la enfermedad, Dios sabe cuál es el problema. ¿Cómo que se llama? No diga, mírala. Usted, algo que usted diga. La persona, si es gorda, si es flaca, si es vieja, si usa lentes, si el Señor sabe cuál es, allá llega la bendición de Dios o lo que sea. No se ponga usted exquisito a buscar explicarle al Señor, porque Dios sabe todas las cosas. Bueno, mis hermanos. En otras palabras, que Dios no está enmarcado en una sola forma de obrar. Dios tiene muchas formas de obrar. Así no podemos esperar que obre en nosotros o en la situación que sea de la misma manera que obró en otros, porque en nosotros obra de una manera, en nosotros obra de otra. No podemos esperar que haga lo mismo que nosotros que hizo con otros. No. Dios no tiene patrón. Dios no tiene patrón. Él es soberano. Es soberano. Y en una puede echar fuera demonios dando órdenes, como en otro con una mirada. Mire, Dios es Dios. Ese es nuestro Dios y es nuestro Padre Celestial. Yes. Bueno, mis hermanos, espero que Amén. de verdad le haya sido de edificación esta enseñanza.